Buen día, soy la maestra Mabel Teresa Anaya Escalona y el día de hoy nos toca llevar a cabo la ponencia sobre la importancia de las relaciones internacionales en la logística portuaria por parte de nuestra institución, la Universidad de las Naciones. La Universidad de las Naciones cuenta con alrededor de 15 licenciaturas, 7 maestrías y un doctorado. Esa es nuestra oferta académica que llevamos ofreciendo al público y a la comunidad veracruzana por más de 25 años. Bueno, pues también quisiera primeramente agradecer la invitación que nos ha hecho el Honorable Ayuntamiento de Veracruz, dirigido por nuestro Fernando Yunes Márquez, a quien agradecemos, y a su vez también agradecer a la Dirección de Desarrollo Económico y Portuario por la oportunidad de presentar la disertación acerca de este tema. Bien, pues hablar de la importancia de las relaciones en la logística portuaria nos lleva al establecimiento y a tener que explicar y dejar en claro varios conceptos importantes con respecto a la teoría y práctica de las relaciones internacionales, por supuesto. Carrera que nosotros justamente ofertamos dentro de la universidad, ¿verdad? Dentro de las múltiples carreras, tenemos esta que es la de las licenciaturas en Relaciones Internacionales. Y bueno, pues esta disertación yo la he preparado alrededor de 4 ejes, gira en torno a 4 ejes. Estos ejes constituyen conceptos fundamentales para el entendimiento de las relaciones internacionales y pues cómo han tomado un gran papel en las actividades relacionadas con la temática. Actualmente abordaremos en nuestro primer eje el concepto de globalización. Bien, cuando hablamos de globalización, precisamente tendremos que remitirnos a el siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial, en donde prácticamente encontramos que surge un fenómeno que surge a partir de la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Y pues hablar de esta globalización es precisamente entender que el mundo ha pasado por diferentes sistemas internacionales. El primero de ellos, un sistema unipolar, ¿no? Donde tenemos, la característica principal es la imposición de una superpotencia y obviamente los lineamientos que ella establezca. En segundo lugar, el mundo también ha pasado por un sistema bipolar en donde hablamos de un momento histórico importante que es la Guerra Fría. Bien, en la Guerra Fría vemos esa pugna entre Estados Unidos y Rusia, bueno, específicamente la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en ese entonces, y donde ellos peleaban por precisamente el dominio del mundo, ¿no? El poderío económico, el poderío comercial, el poderío ideológico. Y bueno, dentro de este escenario que nos estamos planteando, pues yo creo que muchos han escuchado hablar de este tema. Que cuando hablamos de globalización nos referimos a la estandarización de procesos económicos, políticos y sociales. Bien, y hablar de esta palabra, estandarización, nos remite a que el mundo, a partir de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, ha tenido la tendencia de homogenizarse. Así hemos visto alrededor del mundo esta situación en donde el mundo se ha tenido que dolarizar a partir de la década de los 60, entonces hablamos de la dolarización de la economía. Lo vemos esa homogeneidad de procesos económicos, políticos, también en otro ejemplo, como lo puede ser el euro, ¿no? La implementación del euro por parte de la Unión Europea, y también el mundo, a partir de esta década de los 60 que justo estoy mencionando, también ha ido hacia un proceso de democratización. Y pues otro fenómeno importante y muy relacionado con la globalización es el transnacionalismo.
del cual hablaremos un poco más adelante. Bueno, bajo estas bases, no podemos dejar de mencionar el término globalización sin asociarlo con un crecimiento de la actividad del comercio internacional, ¿no? Prácticamente están sumamente vinculados, globalización con el auge del comercio internacional después de que Estados Unidos encabeza la lista de los que dictaminan los lineamientos alrededor del mundo, ¿no? Entonces, pues con este auge del comercio internacional justamente estamos hoy en un mundo tan interdependiente que pues lo hemos visto, ¿no? Lo que le sucede a un país definitivamente va a repercutir en los demás. Ir a analizar este segundo eje, que es la internacionalización del proceso productivo. Una forma más sencilla de precisamente expresarlo, de explicarlo, es a través de esta imagen que justamente estamos observando en las diapositivas. Es un auto, es un Ferrari, el auto que muchos quisieran tener, pero nos hemos preguntado en algún momento qué hay detrás de este auto. Bien, detrás de este carro y de cualquier otro, por supuesto, existe el trabajo de muchas y muchas personas alrededor del mundo. En específico, ¿no? Y curiosamente a lo que me quiero referir es que detrás de este auto existe en sí una cadena productiva global. Una cadena productiva global que nos lleva a analizar, a simplemente entender que los autos actuales están conformados por partes que son producidas en diversos países, ¿no? Entonces, determinar, por ejemplo, cuál es el origen de un auto, a dónde se le va a asignar el origen, es tarea específica de los criterios en torno a las reglas de origen. Es por esto que toman importancia estas reglas que justamente se plasman en cuestiones como los tratados internacionales, ¿no? Son parte o sea, forman un apartado específico dentro de los tratados internacionales y pues justamente, ¿no? O sea, son de las cuestiones más importantes, pero retomando mi pregunta, decíamos que hay detrás de un auto, pues aparte de esa cadena productiva global, o sea, entender que pues esto no sucedía hace 100 años, ¿no? Y ahora el mundo pues ha generado esa interdependencia. También quisiera recalcar el papel de la inversión extranjera, ¿ok? La inversión extranjera es otro de los tópicos que hay detrás de un auto, ¿ok? En México es hablar de la implementación de plantas automotrices. Una muy conocida existe en Puebla, pero pues bueno, lo que conocemos justamente como las plantas armadoras. Y curiosamente, hablar de estas plantas armadoras también ha dado pie a que el gobierno genere esa idea de la necesidad de retomar importancia en la generación de corredores logísticos. Es decir, pequeños espacios o bueno, espacios específicos donde se desarrollan una gran cantidad de empresas relativas a ese ramo. Bien, y curiosamente a este respecto, pues también tendríamos que señalar la importancia que esto genera, o sea, que la inversión extranjera deja en cualquier país y definitivamente no podemos dejar a un lado el concepto del movimiento de capitales. Y curiosamente, otra de las situaciones que hay detrás de un auto, pues es por obvias razones, es la importación y exportación. Específicamente, por ejemplo, en el caso de este auto, hablamos de la importación de materias primas, pero por supuesto también la importación de bienes de capital. Y a este respecto, pues el hecho de que se implementen este tipo de compañías en el país
nos lleva a muchísimas situaciones, ¿no? O sea, hay muchas personas que dependen de los empleos que genera este sector, como lo podemos observar, y además del papel que todo este tipo de situaciones puede generar en nuestro país, ¿no? Y pues quisiera también hablar o continuar propiamente con un tercer punto dentro de este segundo eje de la internacionalización del proceso productivo, y hablar del papel relevante de las empresas transnacionales, por supuesto. Como podemos observar en la imagen, nosotros vemos un conjunto de muchísimas empresas que nos son completamente familiares, pero volvemos a lo mismo. Este fenómeno del transnacionalismo toma un auge importante a partir de la década de los 80, en donde pues empiezan a ponerse de moda las franquicias, por ejemplo, como un modelo de negocios que de hecho ahorita, a partir de 2010 en adelante, pues es todo un boom, es prácticamente un modelo de negocios top alrededor del mundo, ¿no? Muchos quieren tener una franquicia porque les representa una venta segura, ¿no? O sea, son modelos de negocio en donde el éxito está casi garantizado. Y este tipo de empresas mueve muchísimas mercancías alrededor del mundo. Volvemos a recordar la importación de materias primas y todo el bien de capital que requieran, ¿no? Cuando nos referimos a bienes de capital, recordemos, es toda la maquinaria que pues prácticamente puedan utilizar estas. A continuación vamos a hablar del tercer eje que lo constituye el concepto de integración económica. Bien, el concepto de integración económica, primeramente me gustaría, para poder explicarlo, remitirnos a esta imagen que nos recuerda, por supuesto, nos puede recordar al TEMEC, al Telecam, por supuesto, en su momento, que es el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, y pues en sí hablar de integración económica es hablar de la formación de bloques económicos que se ha dado alrededor del mundo y desde hace muchos años, ¿no? Estos bloques económicos han venido han estado estableciéndose a través de una evolución continua. Partimos, curiosamente, desde los simples acuerdos comerciales que se llevaron a cabo en el siglo XX. Los primeritos, pues son prácticamente el Benelux, el Belux. Los primeros fueron en Europa, justamente. Posterior, tenemos una solidificación aún más adecuada con el establecimiento de los tratados de libre comercio, y dentro de ellos, pues curiosamente lo que tendríamos que decir es que, por ejemplo, nuestro país, ¿no? En su momento ha encabezado la lista de los países que más tratados ha firmado con los países alrededor del mundo. Pero bueno, esto finalmente nos lleva a una reflexión de que independientemente de la cantidad de tratados firmados, es muy importante tratar de aprovecharlos, ¿no? Porque a través de esa forma nosotros podemos lograr que el flujo de mercancías se mueva cada vez más, ¿no? Y por supuesto, al moverse el flujo de las mercancías, también hablaríamos de una incidencia, por ejemplo, en la balanza de pagos. Así podemos ver, ¿no?, que esta integración económica, uno de los beneficios es que puede mover esa balanza de pagos a nuestro favor. Y específicamente hablando de la balanza comercial, ¿no? Puede generar ese superávit, o en su caso, si algunas integraciones económicas fallan,
pues entonces nos podría generar por ahí un déficit. Pero esto es materia de un análisis más profundo, por supuesto. Entonces, al respecto, también quisiera mencionar, ¿no? O sea, quisiera mencionarlo porque, pues les decía, venimos de México, o sea, prácticamente ha firmado una gran cantidad de tratados de libre comercio y justamente tuvimos la oportunidad hace tiempo de hacer una visita académica con los alumnos a la representación de la Unión Europea allá en la Ciudad de México y justo nos hablaban al respecto de la importancia de modernizar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el TLC o TLCUEM, también conocido como TLCUEM, pero el mundo, decía yo, a través de integración económica hemos llegado a figuras aún más complejas, ¿no? Como lo pueden ser lo que conocemos como los supertratados o los megaacuerdos comerciales. Ahora muchas veces se les denomina con ese nombre a cierto tipo de acuerdos como megatratados o superacuerdos comerciales, como lo podemos ver en la imagen. Hemos llegado México ha llegado a la negociación de estos superacuerdos y el mundo pues se ha formado prácticamente en bloques, ¿no? Entonces, bloques como lo podemos observar, como el TIPAC, el Tratado de Integración Progresista de la Asociación Transpacífico, y por ahí tenemos el RCEP, que pues prácticamente estaríamos hablando de la Asociación Económica Integral Regional, ¿no? O sea, estos son dos ejemplos muy claros de supertratados. De hecho, justamente, por ejemplo, el RCEP maneja alrededor, pues, actualmente se está conociendo como el tratado comercial más fuerte alrededor del mundo, porque incluso todos los miembros que manejan constituyen el 30% del PIB alrededor del mundo. Entonces, pues imaginemos lo que esto significa, ¿no? Entonces, ¿cómo inciden las alianzas que los países realizan, por ejemplo, en nuestro ramo, en el ramo aduanal, en la logística portuaria? Pues bien, decía que obviamente el concretar acuerdos de esta índole prácticamente nos lleva a un flujo mayor de las mercancías, ¿no? Y con ello, pues obviamente muchísimos beneficios, ¿no? Más trabajo también, por supuesto. Y pues curiosamente, también hablando de la importancia de estos supertratados o megaacuerdos comerciales, pues es indiscutible pensar en que todo este tipo de acuerdos también auxilia a disminuir las barreras arancelarias y pues a facilitar el comercio. Cuando hablamos de la facilitación del comercio, también tenemos que remitirnos a pues la disminución de las restricciones y regulaciones no arancelarias y todo tipo de trabas de toda índole, ¿no? O sea, así sean burocráticas, tramitológicas, en fin, o el mundo va hacia esa simplificación, ¿no? Y dentro de ello es importante mencionar, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí en la imagen también a los BRICS, ¿no? Los BRICS en específico son un bloque económico muy importante en la actualidad, ¿no? Constituido, de hecho, lo observamos, ¿no? Por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, pero muy concretamente, ¿no? Hablaríamos o lo podemos observar, cuenta con dos de las potencias más importantes alrededor del mundo, que son China y Rusia, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, lo que es India y Brasil son dos países de economía emergente que van subiendo
en la escala económica, ¿no? Entonces, eso es un bloque sólido, muy importante, y pues precisamente todo este tipo de situaciones nos lleva a analizar, pues, que prácticamente las decisiones políticas que se toman en el área internacional, pues definitivamente van a incidir en las medidas que cada uno de los países adopte e implemente, ¿no? Tanto en su logística como en sus políticas y pues en el área legal, ¿no? En la legislación, o sea, la va a plasmar. Estas decisiones políticas internacionales se van a plasmar eventualmente en las medidas legislativas de los países. Bien, justamente por eso quería también hablar un poquito acerca dentro de lo que es la integración económica, acerca de la importancia de estas decisiones políticas, obviamente de su incidencia y en aspectos tan concretos como en la logística portuaria. Bien, aquí vemos en la imagen a dos figuras internacionales, el expresidente Donald Trump, presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, y justamente esta imagen me hizo recordar el momento en el que Donald Trump tenía ciertas presiones con México, ¿no? Con el gobierno mexicano, respecto al tema migratorio. Recordarán ustedes que hace tiempo, pues bueno, prácticamente Donald Trump y su gobierno buscaban de alguna manera que se lograra agudizar y poner un poco mayor, agudizar estas medidas migratorias para el control de la frontera sur, ¿no? Entonces, una de las herramientas que utilizó al respecto o de las políticas que implementó en ese momento para lograrlo fue la amenaza del incremento de aranceles en el acero y en el aluminio. Entonces, recuerdo perfectamente cuando se armó una mesa de negociación o sea, toda la comitiva se envió inmediatamente a Estados Unidos a tratar de evitar que esta medida se implementara. Y esto, ¿qué tenía como resultado? Pues que prácticamente se iba a disminuir los flujos de mercancía, ¿no? Los flujos comerciales de México, en específico de estas mercancías, hacia Estados Unidos, ¿no? Por supuesto que en su momento se logró que esto no se implementara, ¿no? Pero pues esto constituye precisamente un ejemplo de cómo inciden estas decisiones políticas, ¿no? Y tenemos también al lado otra figura, Xi Jinping, que es el presidente de China, ¿no? Entonces, el mundo, si nos damos cuenta, pues partimos desde hace unas décadas con un entorno, unipolar, ¿no? Donde hablábamos de una superpotencia o dos superpotencias que se disputaban el poder económico y político y comercial alrededor del mundo, pero hemos visto que esta situación ha ido evolucionando y nos encontramos actualmente dentro de lo que en la teoría de las relaciones internacionales denominaríamos como un entorno multipolar, ¿ok? Justamente hacía yo alusión a esta formación de los bloques económicos en sí, o sea, ya no existe como tal una superpotencia que domine plenamente muchísimas cuestiones alrededor del mundo, pero a través de este sistema multipolar, pues es que prácticamente el mundo va hacia nuevas tendencias, ¿no? Entonces, hablando de Xi Jinping, pues él como presidente de China, pues ha apoyado muchísimo a los BRICS, por ejemplo, y como podemos observar, ¿no? O sea, Estados Unidos y China, imaginemos un entorno en donde, o bueno, aquí la pregunta sería,
de qué manera puede incidir en algunos temas portuarios y logísticos, por ejemplo, una guerra comercial encabezada por Estados Unidos y China. Por supuesto que puede llegar a afectar de múltiples maneras, ¿no? Entonces, les repito, existe una han emergido varios bloques que, o sea, el mundo en la actualidad realmente ha logrado que se establezca una política multipolar en donde han emergido varios bloques que van a ostentar el poder económico y comercial alrededor. Realmente hablar de estas decisiones de índole político nos lleva a analizar un concepto muy importante que es la geopolítica. Bien, siempre he señalado a mis alumnos la importancia de conocer la geopolítica para incluso conocer las decisiones de inversión que podemos tener, ¿no? O sea, para poder decidir hacia dónde vamos a invertir, ¿no? O en qué rubros poder invertir, porque volvemos a la situación que yo señalaba. Las decisiones que se tomen a nivel internacional, es decir, en la política internacional, van a repercutir en estas legislaciones nacionales y por lo tanto en las medidas adoptadas, por ejemplo, en las aduanas, ¿no? Y hablando de geopolítica, entonces hay que entender que si sabemos hacia dónde va el mundo, entonces sabremos tomar las decisiones adecuadas, ¿ok? Esto debe de quedar sumamente claro. Si sabemos hacia dónde va, hacia dónde se mueve el mundo, sabremos tomar las decisiones adecuadas. Y pues, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, estamos actualmente en un escenario mundial que nos plantea una pugna entre la globalización y la regionalización, ¿ok? Estados Unidos desde el siglo pasado había estado abanderando esta globalización, ¿no? La homogenización, el dólar, el inglés, entre otras cosas que pues se han difundido alrededor del mundo y pues prácticamente la globalización es una bandera estadounidense y por el otro lado tenemos la regionalización que de alguna manera ha sido promovida por China, ¿no? O sea, no tratar de homogenizar tanto al mundo, sino regionalizarlo, ¿no? O sea, generar segmentos de poder. Al respecto también tendría que señalar a Alfredo Jalife, precisamente es un autor ampliamente reconocido por realizar pues análisis de la geopolítica, ¿no? Entonces, él tiene un texto que habla acerca de la desglobalización, de hecho se titula Hacia la desglobalización, y él plantea el punto de si el mundo va en este momento hacia la desglobalización. Entonces, después de que prácticamente la globalización era, pues, ha sido un fenómeno que se ha impuesto por gran parte del siglo XX, estamos en esa evolución continua, ¿no? Y entonces, ¿de qué maneras más claras podemos ver la incidencia del ámbito internacional, por ejemplo, en nuestra logística, en la logística aduanal? Pues aquí habría que señalar me gustaría señalar varios ejemplos, por supuesto. Uno de ellos va hacia la implementación que han tenido las aduanas de la política de paperless. ¿A qué se refiere esta política de paperless? Bueno, ha sido
una norma que ha establecido la OMA para las diferentes aduanas. La OMA es la Organización Mundial de Aduanas, y en donde se ha buscado que las aduanas eliminen sus procesos relacionados con papel, con documentos físicos, y los sustituyan por sistemas, ¿no? Entonces, con esto, obviamente, se adquiere o el mundo va hacia una política más amigable en materia ambiental, y por supuesto hablamos también de la simplificación que ello conlleva. ¿Por qué estoy poniendo aquí la bandera de la Unión Europea? Pues simple y sencillamente, o sea, porque hablar de paperless también es hablar de algún modo de la Unión Europea. O sea, es una medida de índole internacional que se ha plasmado en medidas muy concretas en nuestro país, ¿no? Para la logística aduanal. Desde hace muchos años nosotros en la aduana ya empezamos a migrar, ¿no? de esta dinámica en donde se entregaban físicamente los documentos cuando se tenía un despacho en la aduana, se entregaban físicamente estos documentos, y ya no se hace esta situación, y se ha sustituido por subir la documentación relativa a cada uno de los embarques en el BUSEN, ¿no? En la ventanilla única de comercio exterior. Y pues retomando esta situación del nexo, por ejemplo, que tuviera con diferentes países, bueno, aquí la Unión Europea es ampliamente conocida por ser muy exigente en muchas medidas, ¿no? O sea, tiene ciertas restricciones, o ciertas, más bien no restricciones, pero sí especificaciones para exportar productos a toda esa área, ¿no? Y dentro de ellas, la Unión Europea pues encabeza prácticamente el proyecto de las tecnologías verdes alrededor del mundo, ¿no? O sea, es el gran promotor de las economías verdes alrededor del mundo. Y pues decía yo, a través también de dejar de utilizar ese papel físico en los trámites, pues llegamos también a otro beneficio, que es la automatización del proceso, ¿no? O sea, ya todo está en el sistema, y pues esto evita muchísimas cuestiones. Evita, por ejemplo, aspectos como la burocratización del proceso, ¿no? O sea, cada día aumentan más las operaciones, y lo que se requiere alrededor del mundo es aduanas más ágiles. Entonces, otro ejemplo de esta incidencia es que pues prácticamente estamos estrenando una nueva LIGE, ¿no? Desde el año pasado, la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, y esta nueva LIGE ha contemplado la implementación de los NICOS. ¿Qué son los NICOS? Bueno, los NICOS son los números de identificación comercial, pero ¿por qué surgen estos NICOS? En realidad surgen de requerimientos internacionales, ¿no? La implementación de los NICOS en la LIGE parte de la necesidad de aplicar las disposiciones relativas a la sexta enmienda del Sistema Armonizado de Mercancías. El Sistema Armonizado de Mercancías es, bueno, en inglés, el Harmonized System Code, es un sistema que se diseñó algunas décadas precisamente para poder identificar las mercancías a través de códigos, y con esto facilitar su identificación, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, tal cual estoy transcribiendo precisamente los beneficios que se señalan a nivel gubernamental, que a través de esta implementación de los NICOS se logra homologar el sistema de clasificación, y hacerlo obviamente, bueno, no homologarlo. Lo que se logra más bien es alinearlo conforme al sistema de clasificación de los países
más modernos, ¿no? Entonces, como pueden ser Estados Unidos y Canadá, y por supuesto, en materia de los puertos, China también tiene los de los puertos más grandes que pueden existir alrededor del mundo, ¿no? Y pues precisamente, volvemos a lo mismo, nace de estas decisiones, de la implementación de ciertas políticas que se ejecutan en los países, pero que son diseñadas desde los organismos internacionales. De esta incidencia de las decisiones internacionales en nuestra logística lo constituyen lo que podríamos denominar las zonas francas y los recintos fiscalizados estratégicos. Bien, al respecto me gustaría mencionar que nuestro puerto, Veracruz, fue hace varios años la sede de una de las ediciones de la Conferencia Iberoamericana de Logística que se llevó a cabo en el World Trade Center, les digo, hace varios años, y en el cual acudieron varios expertos a disertar sobre gran cantidad de temas, pero muy concretamente recuerdo que llegaron algunos españoles a explicar los beneficios de las zonas francas, ¿no? Las zonas francas fueron implementadas primeramente en Irlanda, pero son muy, muy famosas, muy conocidas, muy utilizadas en diferentes ciudades de Asia y prácticamente en México no tenemos zonas francas, pero bueno, una figura que pudiera ser similar a una zona franca puede serlo los recintos fiscalizados estratégicos o por ahí lo que eran las zonas económicas especiales, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a las zonas francas, de hecho, son mencionadas en el convenio de Kioto. ¿Y en qué se constituyen o qué va de ellas o de qué tratan? Bueno, en pocas palabras, hablaríamos de parques industriales, pero con un régimen especial, ¿no? Cuyo punto es fomentar los incentivos, ¿ok? Los incentivos fiscales. Y pues curiosamente el hecho de implementar una zona con un régimen especial incentivos fiscales es hablar también de apoyar a la economía local. En este caso, hablar de ello es remitirnos a una figura que aquí en México, de lo más cercano que tenemos a estas zonas francas son estos recintos fiscalizados estratégicos, porque es importante entender que tenemos que estar acorde a las necesidades del mercado mundial. Pues esto, obviamente, repito, se va a traducir en empleos para nuestra ciudad y, obviamente, para nuestro estado y, por ende, al país. Bien, vamos a hablar del último eje, el cuarto eje, y en el cuarto eje quise contemplar un concepto que no podemos definitivamente ignorar, y es la revolución tecnológica e innovación. Bueno, pues al respecto tenemos que señalar que pues prácticamente desde la globalización, que ya la hemos mencionado, justamente se generó esa interdependencia entre los países y con ello hace unas décadas, eso me hace recordar que hace unas décadas hablábamos, por ejemplo, de un concepto, ¿no? Que se llama la brecha digital, ¿no? Hace varias décadas aún subsistía la brecha digital con respecto a las mejoras tecnológicas, o sea, a los inventos eran muy sencillos de adquirir en los países desarrollados, y estos mismos inventos llegaban a los países subdesarrollados 5 o 10, o inclusive hasta 10 años después, ¿no? Como en la época actual en la que vivimos, tendríamos que recordar que estamos en un mundo en el que ya tenemos
firmados, México tiene firmados muchísimos acuerdos y específicamente tratados de cooperación tecnológica, ¿no? O sea, a los países les interesa compartir la tecnología en función de que todo se agilice alrededor del mundo, ¿no? Entonces, en nuestra materia muy específica, tendríamos que mencionar como ejemplo el blockchain, base de datos cuya es una base de datos que tiene como finalidad rastrear todos los elementos dentro de la cadena, ¿no? Obviamente para a su vez generar cierta seguridad en todo el proceso productivo, ¿ok? Y más allá en el proceso logístico. Entonces, justamente, ICABE lanzó hace tiempo la iniciativa de implementar este sistema de blockchain en nuestro puerto, ¿no? Entonces, para mí es muy importante esta imagen en donde estamos, que les estoy mostrando, donde cada vez más se hace uso de la tecnología para simplificar los procesos aduanales, ¿no? Para generar esta certidumbre que se necesita, porque además de todo, ¿no? Pues nuestra ciudad ha tenido que responder a los retos a nivel mundial, ¿no? Muestra de ello es precisamente la ampliación del puerto que se ha venido dando desde hace algunos años, ¿no? Y porque tenemos una situación donde se juntaban los barcos en una determinada zona y al ampliarse el puerto, pues permite que haya mayor fluidez, ¿no? Entonces, y bueno, no podemos olvidarnos precisamente de que la tecnología va a dar pauta precisamente a que haya, decía yo, mayor certidumbre y que genere un proceso logístico más seguro, ¿no? Entonces, muestra de ello es precisamente las certificaciones como la CITIPAC, como OEA. Actualmente laboro en una agencia aduanal y justamente de las primeras cosas que nos preguntan los clientes extranjeros es si nosotros contamos con certificaciones, ¿no? Entonces, las certificaciones son muy solicitadas por las empresas internacionales. Entonces, el punto es que a través de ellas no nos podemos dejar atrás, perdón, a través de ellas no podemos quedarnos atrás. Definitivamente tenemos que estar a la vanguardia de estas certificaciones, ¿no? El CITIPAC, que significa Customer Trade Partnership Against Terrorism, es como estamos viendo, es un enlace o una certificación que surge a partir de, posterior al 11 de septiembre, cuando el asunto de las Torres Gemelas, y donde nosotros podemos observar que se crean leyes relativas al tópico del bioterrorismo, y entonces se garantiza que todos los actores de la cadena de suministro, lo que le conocemos en inglés como supply chain, definitivamente se certifique, ¿no? Que sea una cadena logística segura, ¿no? Y lo mismo acontece con el OEA, ¿no? O sea, son certificaciones en materia de seguridad, ¿no? Entonces, por eso es inevitable hablar de la importancia de la tecnología, de ese intercambio tecnológico que se ha dado a raíz de la convivencia entre unos países y otros para poder simplificar estos procesos. La importancia de la firma electrónica, ¿no? Ya la tenemos, hay diferentes tipos de firmas electrónicas y justamente pues van a ser de lo más utilizados ya en la homologación internacional, ¿no? Y bueno, en la Universidad de las Naciones ofertamos esta carrera de Relaciones Internacionales y pues justamente tengo el honor de saber que muchos de nuestros egresados
han logrado colocarse con éxito en empresas relacionadas con el sector aduanal, entre ellas obviamente varias agencias aduanales, ¿no?, que laboran aquí en el puerto, y por esto mismo en nuestra universidad pues nos preocupamos porque el conocimiento de los alumnos esté a la vanguardia de estas necesidades. No me queda más que agradecer a todos y cada uno de ustedes y a la Dirección de Desarrollo Económico y Portuario, al Honorable Ayuntamiento de Veracruz, que nos haya permitido participar en esta ponencia. Muchísimas gracias a todos.